Grabado. Bueno, pasamos a cuáles son los parámetros de subordinación que debemos tener en cuenta al momento de nosotros probar la existencia de un contrato realidad, o si tú eres empleador, qué debes tener en cuenta si de pronto tienes personas con otro tipo de contrato a tu cargo. Entonces, para que se configure un contrato realidad, la jurisprudencia ha indicado en sentencias que el elemento determinante y diferenciador de la relación laboral es la subordinación, y para este efecto se pueden tener en cuenta estos parámetros que les tengo aquí en la pantalla, que si se desarrollan se llegan al reconocimiento de todos los derechos laborales que el empleador debe garantizar al trabajador, y estos son... bueno, indicios como que haya un horario de trabajo que se debe seguir, que tengan turnos programados en planillas, que la labor esté supervisada por alguien más, los memorandos y la obligación de reportar a sus superiores el desarrollo de su trabajo, son indicios de que hay una subordinación. Tenemos un parámetro 1, que es la potestad disciplinaria del empleador. Esto significa que el empleador haga llamados de atención, descargos, sanciones disciplinarias, y esto va muy de la mano con el elemento esencial de la subordinación, donde los indicios, como los que ya les mencioné, de que hayan horarios, que es lo que está escrito aquí en la pantalla, que tengan turnos programados en planillas, que la labor esté supervisada por alguien más, que hayan memorandos y que haya una obligación de reportar a sus superiores el desarrollo del trabajo, habla sobre la potestad disciplinaria. Tenemos también que la labor del trabajador sea de tipo permanente y el giro principal o el objeto misional de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor tenga vocación de permanencia y que tenga que ver con el objeto social de la compañía, y aquí traemos algunos ejemplos. En una empresa de aseo y los aseadores, o una empresa que vende ropa y los vendedores. Esa es como la analogía que yo les puedo presentar en este momento. Para tener más claro este elemento, hay que hacerse la siguiente pregunta. Si ese puesto de trabajo no existiera, ¿la compañía seguiría funcionando bien? Si la respuesta es no, nos encontramos ante una labor del giro principal del negocio, por lo cual es un elemento determinante para probar una subordinación. Tenemos otro parámetro, que sería que ocupe un tiempo o espacio de tiempo determinado que limite el actuar del trabajador para la ejecución de otras labores paralelas, le exige dedicarle tiempo y no necesariamente se refiere a horario, sino que se centra en el aspecto temporal. Entonces también hay que tener en cuenta de esos contratistas que tú tienes dentro de la empresa, cuánto tiempo ocupa realizar esa labor. Si tú le dices que tiene que llegar de 8 a 5 de la tarde, estamos en horario de oficina y es un elemento para determinar subordinación. Otro de los parámetros es que entre el trabajador y el empleador debe generarse una situación de no libertad contractual, y con ello se limita el desempeño de las condiciones contratadas. Hace mención entonces a que la labor no puede ser delegada a otro, no desde la imposibilidad, sino desde la prohibición. Si contratan al señor X, el empleador quiere que solamente el señor X realice la labor y no otro. Entonces, aquí tenemos que por qué es tan importante el elemento de subordinación para probar el contrato realidad. Dudas, preguntas que tengan hasta aquí, para yo poderles seguir explicando. Voy a grabar este pedacito. Bueno, hasta allí. Creo que ahí le voy respondiendo bien, ¿cierto? Al doctor Marco. ¿Hasta aquí vamos bien?
Subordinación. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces les estaba contando por qué es tan importante el elemento de subordinación para aprobar el contrato de trabajo. Aquí ya me estoy refiriendo entonces a los trabajadores y a los empleadores. Se me fue la diapositiva. Debido a los contratos que se mencionaron anteriormente, entonces el contrato de orden civil, de orden comercial, que serían los de prestación de servicios, el contrato de agencias comerciales y el contrato de cuentas en participación o mandato, cuya diferencia respecto al contrato laboral es precisamente que no existe el elemento de subordinación, tal como nos decía una compañera ahora, pero sí pueden existir los demás elementos de la prestación del personal del servicio y la remuneración en cuanto a honorarios o comisiones. Y por esta razón se puede incurrir en uso inadecuado del contrato de prestación de servicios para desplazar contratos laborales, lo que puede conllevar a que por falta de conocimiento y rigurosidad a la hora de analizar y demostrar los elementos o el elemento de subordinación principalmente, no se logre el éxito del proceso judicial para el reconocimiento de los derechos laborales. Por eso siempre se debe como explicar muy bien o determinar todo muy bien en cuanto a los contratos que estás utilizando dentro de la empresa, y si eres el abogado, por favor verificar de que se den todas estas características o estos parámetros de subordinación, porque resultaría ser entonces el elemento determinante para yo poder demostrar una relación de contrato realidad, o sea, es decir, una relación laboral que ha sido disfrazada por otro tipo de contrato. En esta conferencia, entonces, yo les traje un bonus, que son los medios de prueba. Ya para los abogados o de pronto para los contratistas que me están escuchando o para los empleadores, para que tengan en cuenta al momento en que les vaya a llegar una demanda. Medios de prueba. Primero, una declaración de parte. Esta declaración de parte es rendida dentro del proceso judicial y es el empleador, sería entonces el empleador ante el juez quien manifieste que existe un contrato laboral mediante las preguntas que le haga el juez. O sea, él mismo va a conducir al juez a que haga ese análisis. Tenemos la confesión, que la confesión podría darse durante la declaración de parte o el interrogatorio de parte y sería realizada por el empleador diciendo que efectivamente sí existió un contrato de trabajo. Tenemos indicios. ¿Los indicios cuáles serían? Tenemos que, de acuerdo a la sentencia T501 del 2004, es importante acudir a los indicios y en particular el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo nos indica que el hecho de que se preste un servicio de manera personal se presume de que se rige por un medio de contrato, por medio de un contrato laboral, por lo cual esto es un indicio a tener en cuenta. Listo, tenemos también el testimonio a terceros. En este caso hablamos de los testigos del contrato de trabajo, testigos que son llamados al proceso judicial para que expresen qué hechos le constan respecto a la relación existente entre el trabajador y el empleador. Normalmente en las audiencias, cuando estamos valorando los testigos, el juez le pregunta en qué fecha conoció al demandante, si conocía las actividades que realizaba, si conocía su horario de trabajo. Entonces, por ejemplo, especialmente tienen que ser personas relacionadas con el demandante, es decir, que hayan trabajado juntos o que le hayan prestado un servicio que puedan determinar a qué horas entraban del trabajo, si salían a tal hora, si ganaba un salario, si estaba subordinado, qué actividades realizaba, etc. Por último, tenemos los documentos. Aquí, si les voy a hacer un poquito más extensa, se debe aclarar que cuando se trata de documentos no solamente son medios escritos, de acuerdo a la definición y apunten del artículo 34 del Código
general del proceso. Dice distintas clases de documentos, les voy a leer lo que dice el artículo. Son documentos de los escritos impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Aquí también hay algo muy importante y es el carnet. Es muy importante. Ejemplo, si yo tengo un domiciliario que trabajo en una pizzería y el señor no lo liquidaron, era un acuerdo verbal, el señor tenía que estar desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, si era fin de semana hasta la 1 de la mañana, y yo le doy el uniforme y yo le doy un carnet, yo presento foto, en este caso, foto del uniforme. Si es, vean, por eso les digo, contrate bien sus trabajadores. Ejemplo, en los spam, a todas las trabajadoras les toman fotos, las uniforman y que el contenido y no sé qué. ¿Ustedes saben cuántas pruebas tienen esas mujeres para demandar luego? Y tienen hasta 3 años. Esas son pruebas. Yo demuestro de que yo tengo un uniforme, de que yo hago parte. Si yo tengo un carnet, yo lo he hecho. Le tomo un escáner al carnet, lo imprimo y lo anexo como prueba. Y eso que demuestra de que es un trabajador que hace parte de mi empresa. Bueno, una grabación del empleador donde manifieste la existencia de esos elementos del contrato de trabajo es una prueba válida, o un contrato donde le dé órdenes al trabajador también demuestra subordinación, o un recibo cualquiera donde se demuestre el pago recibido demuestra remuneración. Los chats de WhatsApp también son tenidos en cuenta como pruebas. Ya me voy para el chat. Y todas las pruebas que se hagan valer, ya después de haberles mencionado declaración de parte, confesión, indicios, testimonios de terceros y documentos, todas las pruebas que se hagan valer dentro del proceso laboral tienen que llevar al juez al convencimiento de que está frente a una relación laboral, al reunirse los elementos esenciales y particularmente al haberse probado suficientemente el elemento de subordinación. Yo estoy grabando un video, los elementos esenciales del contrato de trabajo, como ya lo he repetido 350 veces aquí dentro de la conferencia, son que haya una prestación personal del servicio, que haya una subordinación o dependencia y que haya una remuneración por ese trabajo. Aquí tengo una preguntilla y ya vamos a terminar. Marco, pregunta o comentario. Los documentos electrónicos necesitan formalidades para tener validez en el proceso laboral. Pregunta, no. Documentos electrónicos, pues si yo baso la prueba de acuerdo al artículo 243 del Código General del Proceso, no necesito una formalidad para tener validez dentro del proceso. Por ejemplo, si yo presento documento electrónico que sería la prueba de un contrato, de un correo electrónico, pues ahí me tiene que aparecer quién envía y quién recibe. Eso ya es suficiente prueba. Formalidades, pues, de pronto que notariados y demás, no. Igual, pues, eso está en la última ley, que es la que deja en firme el decreto 806. De pronto sí podríamos hacer un video sobre eso. ¿Listo? Pero allí yo creo que ya quedamos claros. Esto en cuanto a los medios de prueba. Y ya, pues ya con esto concluimos. Ya nos vamos a las conclusiones sobre el contrato realidad. Aquí es muy importante recalcar que el contrato realidad no es declarado automáticamente y mucho menos es declarado por el empleador, sino que en el caso que deba someterse el trámite de un proceso ordinario laboral ante un juez de la República, en este caso un juez laboral, y dentro de lo posible por medio de un apoderado judicial, un abogado, haciendo una salvedad que en los procesos de mínima cuantía no necesitan abogado.
tiene que ser el juez quien tome la decisión de decir si existe o no existe un contrato de realidad. Y como ya les dije en la anterior diapositiva, estas pruebas tienen que ser conducentes, pertinentes y útiles para poder de que logremos el convencimiento del juez. Para las personas que aquí de pronto me estén escuchando y que desean iniciar un proceso judicial para demostrar la existencia de un contrato laboral, me pueden escribir a mi número de contacto, ahorita se los dejo en la última diapositiva. Y si tú eres el empleador y deseas más asesoría en contratación laboral para tu empresa, también puedes contactar. Bueno, entonces, para concluir este webinar y ya poder pasar a todas las preguntas que ya nos han podido surgir y empecemos a resolver, si realmente la labor se desarrolló en el marco de una relación laboral, cumpliendo órdenes bajo la supervisión de un superior, con las herramientas y maquinarias suministradas por el empleador en sus instalaciones, con exclusividad del servicio, etcétera, la consecuencia es que el juez va a declarar la existencia de un contrato laboral y concomitantemente ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, tomando como base los honorarios pactados en ese contrato, o si se llegase a probar que la remuneración de un empleado de planta era mayor, se puede tomar como base de liquidación el salario de dicho funcionario o de dicho trabajador de esa empresa, en virtud al principio de trabajo igual, salario igual. Y también él puede ordenar el pagar las diferencias en pagos de seguridad social. Si es que yo soy un contratista por prestación de servicios y yo mismo asumo el pago de la seguridad social, pues es el empleador quien debe devolverme esas sumas que están a cargo de él, siempre y cuando lo ordene el juez. Entonces aquí ya pues vamos a concluir. Si usted se encuentra inmerso en una situación en donde se está siendo sujeto al acatamiento de un horario, sometimiento constante al cumplimiento de órdenes, donde no existe independencia del desarrollo de las labores contratadas y que estas son las mismas que desarrolla un funcionario o un trabajador de planta, se encuentra frente a una relación real laboral. Como se indicó anteriormente, entonces tiene que ser reconocida por un juez de la República y esta declaratoria genera consecuencias en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que haya lugar. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales? Prima de servicios, vacaciones, cesantías, respectivos intereses a las cesantías y demás derechos de ley del trabajador, demás derechos que la ley reconoce al trabajador. Como ya les dije, para los empleadores y para los empresarios, estas sumas que reconoce el juez de la República suelen ser demasiado cuantiosas. Si tú tienes una empresa que te genera para los gastos y demás, tienes un trabajador mal contratado, no se te vaya a sorprender de que si se logra demostrar la existencia de un contrato de realidad, te va a llegar una demanda que va a ser superior a 40 millones de pesos. Cuando uno le muestra a un cliente que las prestaciones de la demanda son superiores a 40 millones de pesos, porque nosotros ahí tenemos que sumar indemnizaciones por el no pago de las prestaciones, indemnizaciones moratorias por el no pago de las cesantías, todas las vacaciones o todos los salarios que él dejó de recibir, o sea, tantas cosas, eso suma y suma y suma y suma. O sea, yo como empleadora, a mí me llega una demanda que me dice que debo más de 40 millones de pesos, yo me infarto. Entonces, todos estos desconocimientos voluntarios, a mi parecer, de los derechos de los trabajadores, traen consecuencias muy cuantiosas para los empleadores, que a lo último lo que van a hacer es que yo tenga que acabar con mi empresa para poder asumir esos errores que cometí anteriormente, porque ya un juez de la República me lo está haciendo, me lo está diciendo, me lo está ordenando. Y como yo les dije, para una empresa es muy mala publicidad una demanda ordinaria laboral o cualquier proceso judicial. Entonces, porque si yo en mi empresa, en mi objeto, en mi visión, misión, demás, yo tengo que yo soy la persona más correcta del mundo, de que nosotros somos solo transparencia, de que nosotros somos pues todo lo bueno y todo lo inmaculado que existe, y luego a mí me llega una demanda por un desconocimiento de derechos laborales, pues deja mucho que decir. Entonces, para los empleadores que quieran asesorarse en el tema y que quieran empezar a reconocer los derechos laborales de sus trabajadores, les dejo las puertas abiertas a mi firma para acompañarlos en sus procesos de vinculación laboral.
estás a tiempo de remediar esos errores que has cometido. Para los contratistas que también me están viendo, también pueden iniciar algo, pueden empezar a reunir pruebas y demás. Ya con esto nosotros culminamos la capacitación y pasamos